pacientes. Cuando empieza a obstruirse el flujo de oxígeno al miocardio, lo primero que acontece es una isquemia. Y la isquemia es un tipo de agresión que es potencialmente reversible. La forma en la que se va a manifestar en nuestro electro va a ser en cambios en la morfología o la polaridad de la onda T. Si sigue avanzando el tiempo de hipoxemia miocárdica, de isquemia, vamos a avanzar hacia una lesión. La lesión sigue siendo potencialmente reversible. La forma en la que vamos a manifestarlo o poder verlo en el electro es mediante cambios en el segmento ST, un segmento que de forma habitual es isoeléctrico, pues tendremos ascensos o descensos del segmento ST. Pero si sigue avanzando más tiempo la falta de oxígeno, la hipoxemia miocárdica, vamos a pasar de lesión a necrosis. Y la necrosis ya es un daño que es irreversible a menos de que haya una reperfusión muy precoz de la coronaria afectada. La necrosis puede verse o puede no verse en el electro. Y si la encontramos y si la vemos, va a ser en forma o manifestación de ondas Q de necrosis, ¿de acuerdo? Ondas Q patológicas, más de 5 milímetros de profundidad y más de 1 milímetro de anchura. Este es el concepto básico de las diferentes alteraciones electrocardiográficas. Pero esto tiene una cronología un poquito peculiar, que es la que vamos a comentar a continuación. Fijaros. Lo primero que tenemos, lo más precoz, como hemos dicho, es una isquemia. Esto va a ser lo más precoz que tenemos. Una isquemia que es potencialmente reversible. Y donde inicialmente va a sentar esta isquemia es en la zona del subendocardio. Tenemos que entender que en una coronaria que va al principio por la zona del epicardio va mandando ramificaciones hacia el endocardio, así que la zona subendocárdica es la más distal en la circulación coronaria, así que es la que más precozmente se va a resentir si tenemos una obstrucción. Esa isquemia subendocárdica es inmensamente precoz, ocurre a partir de los 45-60 segundos. En el primer minuto ya la encontramos y la forma en la que vamos a verlo es como una onda T alta, una onda T muy alta, bastante picuda, muy llamativa esa elevación de la onda T. Si avanzamos en el tiempo de isquemia, avanzamos más tiempo de hipoxemia miocárdica, vamos a pasar a lesión, que hemos dicho que todavía sigue siendo reversible. Y aquí acontece un fenómeno un poco peculiar porque la lesión va a pasar de ser subendocárdico a ser subepicárdico. Es una conversión un poquito peculiar en el corazón. Esta lesión subepicárdica, el siguiente nivel de agresión, va a darse desde la primera hora aproximadamente, desde los 45 minutos hasta las 12 y 24 horas. Va a durar mucho tiempo. Dentro de ello, lo que va a manifestarse, como se va a manifestar No esta escucho, lesión pero bueno. subepicárdica, es mediante un ascenso del segmento ST. Muy bien, Vale, vale, pues perfecto, si os he gracias. comentado que el ascenso Vale, del gracias. segmento ST, esa lesión subepicárdica, se puede dar hasta las 12 y 24 horas, que no es mentira, sí que es cierto que este tipo de lesión es principalmente llamativa entre la tercera y la quinta hora. Cuando va a ser el ascenso del segmento ST inmensamente franco, es entre la tercera, quinta, como mucho sexta hora. A partir de la sexta hora seguirá ascendido, pero te dejará de tener ese aspecto tan llamativo, tan trascendente en ciertos electros. Y si seguimos avanzando en el tiempo de hipoxemia, vamos a pasar de lesión ya a una necrosis manifestada en forma de ondas Q patológicas. Estas pueden producirse a partir de la sexta hora y, como hemos dicho, es irreversible a menos de que tengamos una reperfusión precoz de la coronaria. Y esto de la sexta hora es verdad, a partir de la sexta hora tendremos ondas Q patológicas, pero entre la primera y la sexta hora podemos tener inicios de ondas Q, es decir, ondas iniciales negativas, pero que no tendrán ni los 5 milímetros de profundidad ni el milímetro de anchura, es decir, serán ondas Q que están empezando a gestarse, las llamamos ondas Q embrionarias. Van a terminar siendo ondas Q patológicas, pero todavía no han tenido el tiempo suficiente. Así que a partir de la sexta hora, ondas Q patológicas, hasta la sexta hora, esas ondas Q, por así decirlo, embrionarias. Y esto es lo que ocurre ya en la fase más avanzada del infarto, una necrosis. ¿Qué es lo que puede cambiar? Pues bueno, que en la zona del miocardio que no se ha quedado necrosada, pero que se queda con un daño de letárgico, se nos puede quedar una isquemia, pero que en este caso ya va a ser una isquemia subepicárdica. Esto es lo que se llama el miocardio aletargado. Y como es una isquemia, pues lo que nos va a dar es una alteración en la morfología de las ondas T, y si la isquemia subendocárdica lo que nos da una onda T alta, en la isquemia subepicárdica lo que nos va a dar es una inversión o aplanamiento de las ondas T. Muy bien, esto se produce a partir de la hora 12 a 18 del infarto. Y un aspecto importante a remarcar es que recordemos, es una isquemia y la isquemia hemos dicho que es un tipo de agresión que es potencialmente reversible. Así que esta isquemia subepicárdica que la vemos en fase crónica del infarto, en el 50% de los pacientes puede permanecer, pero en otro 50% de los pacientes puede desaparecer.
y la onda T puede volver a hacerse positiva o positivizarse. Así que esta es la cronología muy detallada del infarto, pasando por isquemia, lesión, necrosis con la onda Q y una isquemia subepicárdica crónica. Pero es mucho más visual verlo a nivel de imagen, ¿verdad? Fijaros, fase inicial, esa isquemia subendocárdica, primeros minutos hasta más o menos la primera hora. Lo que destaca es el ascenso de la onda T, esa onda T alta y muy picuda. Una fase hasta la sexta hora en la cual ya lo que predomina no es la isquemia, sino que es la lesión subepicárdica, en la que lo que predomina es el ascenso del segmento ST, ¿de acuerdo? A partir de la sexta hora empiezan a aparecer muchas cosas. A partir de la sexta hora sigue habiendo ascenso del segmento ST, pero vemos que ya ese ascenso es mucho menos llamativo. Lo que empiezan a aparecer son las ondas Q de necrosis, empiezan a profundizarse y ya lo que al principio era una onda T alta por la isquemia subendocárdica, vemos cómo empieza a convertirse en una onda T negativa porque esa isquemia se desplaza hacia la zona del subepicardio. En un infarto ya evolucionado, vemos cómo la onda Q de necrosis ha alcanzado toda su profundidad, vemos cómo el segmento ST se ha vuelto isoeléctrico y vemos cómo se nos queda ese otro dato que nos orienta sobre que ha habido un infarto previo, como es la onda T negativa por la isquemia subepicárdica. ¿Qué es lo que puede cambiar de aquí con respecto a más el futuro? Pues como hemos mencionado, la onda Q de necrosis no va a desaparecer, pero en el 50% de los pacientes esta onda T negativa puede convertirse o puede otra vez positivizarse con el tiempo. Y esto es gracias a la circulación colateral que queda en ese miocardio aletargado, ¿de acuerdo? Así que esta es la cronología del infarto agudo de miocardio. Así que como consecuencia, si volvemos a nuestro electro inicial de nuestro paciente, ¿en qué momento pensamos que está del infarto? Bueno, vemos que el ST sigue todavía extendido, así que seguro que estaremos que entre la hora 1 y la 24, ¿no? Pero eso es mucho margen horario. Pero fijaros, ¿esto qué empieza a ser? ¿Esto ya no son ondas Q de necrosis? Sí, ¿verdad? Así que la opción que había hasta la tercera hora, es raro que ya empezamos a tener ondas Q de necrosis, ¿no? Entre la 1 y la tercera hora. Seguramente era la opción que indicaba que estamos en más de 3 horas. No más de 12, porque seguimos teniendo todavía mucho ascenso del ST, porque la onda T no se ha empezado a negativizar, cosa que ocurre ese isquemia subepicárdica a partir de las 12 horas, así que seguramente la opción más válida era la tercera, un infarto entre la tercera, la sexta o octava hora, porque empezamos a tener ondas Q, seguimos teniendo ascenso del segmento ST, pero no tenemos todavía las ondas T negativas que empiezan a aparecer a partir de la hora 12 aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es el tiempo de evolución del infarto de nuestro paciente. Fijaos, a este paciente pues le ingresaremos en la unidad coronaria, habrá que hacer una serie de cosillas, así que a las 24 horas, cuando está en la coro, pues le hacemos otro electro, que es el que veis a continuación, en el cual lo que vemos es que ya la onda Q de necrosis alcanza toda su profundidad, ¿verdad? Son 24 horas, así que el ST ya vemos que está prácticamente isoeléctrico, tiene nada, un mínimo supranivel todavía en sitios como en V1, y ya vemos cómo ya ha aparecido esa onda T negativa por la isquemia subepicárdica. Lo que decíamos que esta es la imagen ya de un infarto evolucionado, establecido, que hemos superado, pues eso, más o menos las 24 horas de evolución. Muy bien, el paciente en esta condición pues se marcha para casa, sigue con su tratamiento y hace con vosotros una revisión aproximadamente a las 2 semanas. A las 2 semanas le veis en el centro de salud, le hacéis una revisión para el tema de la baja y demás y pues le hacéis un electro para ver un poquito cómo van las cosas y este es el electro que os encontráis. Os dejo unos segundillos para que le echéis un vistazo, para que veáis qué cosas os llaman la atención. Más de uno viendo esto empezaría un poco igual a preocuparse, le preguntamos, Vale. oye, ¿te encuentras bien de verdad? ¿Va todo bien? El paciente os asegura que se encuentra fenomenal de la vida, que está mejor que nunca, cambia los hábitos de estilos de vida, que se encuentra fenomenal. Pero le encontráis este electro, lo cual pues igual os tendría que preocupar un poquillo, ¿no? Seguramente si pensáramos en opciones, aparte de que tengamos una nueva isquemia, que el paciente por la clínica nos lo niega, pues igual no, nos plantearíamos alguna otra opción. Y es la siguiente pregunta que os voy a hacer. Porque esta morfología de ascenso del ST, igual alguien puede pensar que puede ser, ¿no?, un pseudoaneurisma, ¿no? Ascensos del segmento ST después de un infarto de miocardio, pues puede ser un pseudoaneurisma. Bueno, pues la siguiente pregunta para vosotros precisamente viene... ¡Epa! Disculpad, que se vuelve un poco loco y no me aparece la zona de las preguntas. La siguiente pregunta para vosotros es precisamente acerca de si esto puede ser un pseudoaneurisma. Fijaros, ¿cómo de probable os parece que los hallazgos que veis en el electro de este paciente puedan deberse a un pseudoaneurisma? Es imposible que lo que yo estoy viendo ahí sea un pseudoaneurisma. Yo creo que es muy poco probable.
es bastante probable o no puede ser ninguna otra cosa que un pseudoneurisma. A ver qué os parece. Veo que ya os muestro las votaciones, poca gente se decanta por los extremos, esto es como el MIR, ni nunca ni siempre. Muy bien, ya ha votado más del 50%, os comparto los resultados, pues vemos que la mayoría opináis que es muy probable. Bueno, pues francamente bien. Y cuando hacemos esta pregunta y yo os comento que en qué os basáis, pues seguramente uno de los motivos es no querer pensar de que se está reinfartando, que francamente nos daría miedo atroz que eso fuese lo que le estuviese ocurriendo al paciente. Y siempre os digo de que aparte de eso hay una evidencia en este electro que tendría que haceros estar muy tranquilos, muy seguros de que lo que estáis viendo es un pseudoneurisma. Os lo voy a explicar por qué, intentando hacer más comentario acerca del electro que nos encontramos en una situación de cardiopatía isquémica. Fijaros, esto intenta representar lo que ocurre en un corazón sano normal. Vamos inicialmente a centrarnos aquí, en esta parte de electro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos en la situación de repolarización de la onda T en un corazón normal, bueno, yo tengo mi electrodo receptor aquí, ¿de acuerdo? Tengo mi electrodo receptor por aquí, y lo que yo capto es que el miocardio se repolariza desde epicardio y lo va haciendo hacia endocardio. Lo hace en sentido inverso. Lo que pasa es que esa famosa ley de que, ¿no?, de que menos por menos es igual a más, ¿verdad? Pues como lo hago en sentido inverso, pero el miocito está negativizado de base porque se acaba de despolarizar, disculpad, que no sé por qué. Estoy utilizando un teclado que es muy sensible y me pasa sin querer, disculpadme. Se despolariza desde epicardio a endocardio, pero el miocito está negativizado porque se acaba de despolarizar. Entonces, por esta ley de menos por menos es igual a más, la onda T se nos termina quedando como una onda T positiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando lo que yo tengo es una isquemia subendocárdica? Recordar la fase más inicial del infarto de miocardio. Bueno, pues que la repolarización va a ocurrir igualmente desde la zona del epicardio. Puede hacerlo porque ese epicardio está sano y lo hace en el mismo sentido, lo va haciendo hacia endocardio, así que por eso la polaridad no cambia, la onda T sigue siendo positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta zona con isquemia hace una especie como de eco electrocardiográfico y provoca de que lo que ocurra sea un aumento de los voltajes en la onda T. Misma polaridad, simplemente que se incrementa su voltaje. Pero cuando ya tengo esa fase crónica del infarto, que hemos dicho que es una isquemia epicárdica, la cosa cambia, porque lo que está letargado o afectado es la zona del epicardio, que es donde se suele iniciar la repolarización del corazón. Como consecuencia no va a poder hacerlo desde el epicardio. Busca una alternativa y el corazón se va a repolarizar desde el endocardio. Va a hacerlo de endocardio hacia epicardio y entonces ya no es menos por menos es igual a más. Esto no nos vale. Va a ser un menos por más igual a menos. Nos cambia la polaridad de la onda T. Ese es el motivo por el cual en la isquemia epicárdica la onda T se negativiza, porque no puede repolarizarse desde el epicardio, tiene que hacerlo desde la zona del endocardio, ¿vale? Esta es la explicación de por qué se comporta la onda T así en un infarto de miocardio de forma diferente cuando la isquemia es subendocárdica a cuando es epicárdica. Pero fijaros, lo que quería explicaros también es el tema de la onda Q. Para ello vamos a centrarnos primero en el corazón normal, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí en un corazón normal lo que tenemos es un electrodo receptor, os lo marco aquí en color rojito. Este electrodo receptor va a captar la información de todo el miocardio. En el fondo lo que hace es traducir actividad eléctrica, que son los vectores, lo traduce en formas o morfologías de ondas en electrocardiograma. Cuando yo dibujo el QRS en este electro, que aquí lo vemos como positivo, ese es el resultado de todos los vectores que se están acercando a mí, restándolo los vectores que se están alejando de mí. Este electrodo receptor capta tanto cosas que se acercan como cosas que se alejan. Pero como los vectores que se acercan están mucho más próximos, tienen mucho más peso y por ello el resultante es un QRS positivo. El ejemplo que siempre pongo es como si en un aula toda la gente habla, yo oigo más a la gente que está más próxima a mí, a la gente que está más lejos, aunque todo el mundo hable con el mismo tono de voz. Pues es un poco el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ya lo que nos vamos a ir es saber qué es lo que ocurre cuando lo que yo tengo es un infarto transparietal. Tengo un infarto que me afecta, pues como vemos aquí, a todo el espesor de la pared miocárdica. Pues que mi electrodo receptor, que me lo encuentro aquí, no va a captar ningún vector que se acerque porque todo el miocardio está necrosado, pero lo que sigo captando son vectores que se están alejando de mí.
Como consecuencia, lo que me falta es los vectores positivos, pero mantengo los negativos. Y como consecuencia lo que dibujo en mi electro es un QRS negativo, una onda Q de necrosis. Ese es el significado de la onda Q en un electro cuando tenemos un infarto. Representa de que hemos perdido los vectores que se suelen acercar a mis electrodos de despolarización. Me faltan esos vectores que se acercan a mí, pero mantengo la visualización de los vectores que se están alejando de mí. Así, cuando vemos una morfología de onda Q pura como es esta, nos quiere indicar de que tenemos un infarto transmural. Se ha muerto todo el espesor de la pared miocárdica. Esta es la situación extrema, es el negro, mientras que pues el corazón normal es el blanco. Pero tenemos también situaciones intermedias, que es importante que entendamos. Fijaros, el corazón normal, lo hemos dibujado aquí, un QRS de predominio positivo. El infarto transmural, lo que tenemos es una onda Q pura. ¿Cuál es la situación intermedia más frecuente? Como hemos mencionado, cuando tenemos un inicio de infarto, la zona más sensible, más susceptible es la zona del endocardio. Bueno, cuando tenemos un tiempo suficiente de falta de oxígeno para que se produzca necrosis, pero no es suficiente como para que se necrose todo el espesor del miocardio, la zona que se suele ver afectada es la zona del endocardio, ¿de acuerdo? Entonces, esto que vemos aquí es un infarto subendocárdico y es la situación más frecuente cuando nuestro infarto no es transmural. Pues, ¿qué es lo que va a pasar con el electrodo receptor que yo me encuentro aquí en esta zona? Bueno, pues que cuando empieza a despolarizarse el miocardio, que empieza a hacerlo por la zona del endocardio, de aquí no tengo miocitos que se despolaricen, así que no me encuentro vectores que se acerquen a mí. Lo que sí que voy a ver son vectores que se están alejando de mí, que están en las caras opuestas. Así que lo que yo empiezo a dibujar es una onda negativa en mi electro. Pero como el infarto no es transmural, no todo el espesor del miocardio está necrosado, cuando yo llego a la zona del mesocardio o del epicardio, aquí sí que empiezo a tener vectores que se acercan a mí. Vale. ¿Y esto cómo lo quito? Y como consecuencia, al tener vectores que se acercan a mí, mi electrodo receptor va a detectarlos, van a ser más predominantes estos que los que se están alejando y como consecuencia empiezo a dibujar una onda R positiva en mi electro. Lo importante y lo trascendente es, esto es un infarto porque tengo una onda Q. Esto sigue siendo un infarto porque tengo una onda Q, pero la trascendencia hemodinámica es inmensamente diferente el uno sobre el otro. Fijaros cómo aquí esto lo que me refleja es de que no tengo nada de miocardio sano que me pueda contribuir a la contracción del ventrículo, mientras que esta imagen sigue siendo un infarto. Voy a borrar todo esto de aquí. Sigue siendo un infarto, pero yo todavía tengo parte del miocardio que me ayuda con la contracción a resistir las fuerzas hemodinámicas. Entonces, ¿por qué decíamos que en nuestro electro previo teníamos datos suficientes para pensar de que esto fuese un pseudoaneurisma? Fijaros cómo es la morfología del QRS desde V1 hasta V3. ¿Cómo es? Solamente es una onda Q pura. ¿Cuánto miocardio queda desde V1 hasta V3 sano para despolarizarse? Nada, porque no tengo esa morfología de QR que hemos visto que es la situación del infarto subendocárdico. Así que si yo intento imaginarme a nivel hemodinámico qué es lo que puede ocurrir, pues imaginaros una pared del ventrículo, os dibujo que fuese una pared ventricular, yo tengo presiones intraventriculares que me van a hacer fuerza y presión. Si este miocardio se contrae, consigo hacer fuerzas que se oponen. Pero, sin embargo, yo no tengo eso. Yo tengo un miocardio que está completamente necrosado. Así que las fuerzas de presión lo que van a hacer es de que mi ventrícula cada vez se vaya dilatando más porque no es capaz de oponer resistencia y termina creando ese concepto del pseudoaneurisma. Por ello, la imagen de electro que os he mostrado anteriormente es tan claro por tener una ausencia completa de miocardio sano en tantas derivaciones, no una sola derivación, sino es tanto el trayecto del miocardio que no se puede poner resistencia, de que es el sustrato hemodinámico perfecto para crear un pseudoaneurisma. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese es nuestro primer caso y vamos a pasar ya a mucho más cosas de arritmias. Cuando hagamos luego el parón, quien tenga alguna duda podéis, si queréis, escribirlo por el chat, que cuando hagamos el parón de 5 minutos yo lo reviso por si hay alguna duda importante que tuviese que contestar, ¿de acuerdo? Durante la presentación no puedo mirar el chat por tener que estar con el PowerPoint, pero en el descanso le he hecho un vistacillo.
Nuestro siguiente caso es una mujer de 87 años que lo que refiere son palpitaciones. Entonces, este es el electro de la paciente, ¿de acuerdo? Pues, y os voy a hacer una pregunta al respecto de ese electro. Entonces, voy a ir apareciendo las votaciones, ponemos la tercera pregunta. Y podéis poner la votación, podéis desplazarlo en vuestra pantalla para que no os tape el electro. Y lo que os pregunto es qué tipo de alteración de la conducción pensáis que tiene esta paciente. ¿Pensáis de que no tiene ningún tipo de problema de la conducción? ¿Que lo que tiene es un bloqueo V de primer grado? ¿Que el bloqueo V es de segundo grado? ¿O que en vez de eso realmente es un bloqueo V completo o de tercer grado? Muy bien, vamos dando tiempo a que voten por lo menos el 50%, que nos estamos acercando a ello. Muy bien, pues os pongo la mayoría. Opina que es un bloqueo V de segundo grado, que vemos que es bastante repartido entre los diferentes tipos de bloqueo. Nadie piensa que no tenga problema de la conducción. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aparte de la pantalla de votaciones. Fijaros, os pongo ahora el trazado completo electrocardiográfico, a ver si nos sigue apareciendo realmente qué tipo de bloqueo puede tener. Lo más orientativo para poder ver el tipo de grado de bloqueo, pues va a ser seguramente que intentemos buscar unas ondas PES, ¿no? Y que vayamos reproduciéndolas, porque en algunos sitios parece que las perdemos por culpa de que se meten dentro del complejo QRS, pero si cogiésemos un compás y fuésemos tirando de forma cíclica, pues vemos como hay algunas ondas PES como, disculpad, no sé por qué. Ahora, aquí esta onda P se está metiendo dentro, no podemos verla, pues la forma que tenemos de descubrirla es cuando encontremos dos P's claras, como puede ser, por ejemplo, esta y esta, cogemos este intervalo entre dos P's y vemos si se va replicando. Tiro el mismo tipo de intervalo y veo de que pues aquí tendría que caer una, aunque realmente no la veo. Pues lo que hago es que sigo cogiendo el compás y voy a la siguiente y veo que caería justo donde está la siguiente onda P. Así que vemos ondas P's que son rítmicas entre sí, al tiempo que vemos QRS, ¿no? Que también son rítmicos entre sí. Y el problema es de que no guardan una sincronía entre ellos. Ahora os voy a explicar un poquito para que podamos entender un truco para poder diferenciar los diferentes tipos de bloqueos de rama. Jersey, me ha aparecido estas líneas en la pantalla que no sé qué las ha hecho. Yo no las he hecho. ¿Tú las ves? Sí, doctor, puede ser que un participante haya garabateado sin darse cuenta. Puede dejar de compartir y vuelve a compartir. A ver, dejamos de compartir. Tips. Aquí. Perfecto, ahora no se ve. Fijaros, la forma o el truco para que diferenciemos los bloqueos AV de primer, segundo a tercer grado va a ser, nos vamos a tener que fijar en cómo de rítmico es el QRS de nuestro paciente. ¿Vale? Esa es la parte fundamental. Fijaros, si nos vamos a un bloqueo V de primer grado, lo que tenemos es P's, todas van a conducir a un QRS, ¿verdad? Únicamente que el PR es más alargado. Pero como todas las P's conducen, ¿cómo va a ser la ritmicidad del QRS? Va a ser rítmico, ¿verdad? Veremos QRS que serán rítmicos entre sí. Nos vamos al otro extremo, bloqueo V de tercer grado. Ahí lo que ocurre es de que se disocia la aurícula con el ventrículo. Las P's van a un ritmo y los QRS van a otro ritmo. Pero los QRS son rítmicos entre sí. Pueden ser más rápidos o más lenta la frecuencia ventricular según el ritmo de escape que encuentre el ventrículo. Pero los QRS van a ser rítmicos. La diferencia está en los bloqueos AV de segundo grado, en el cual la P conduce, puede alargarse el PR o no, según si tiene efecto Weichenbach o no, pero cada X tiempo una P va a dejar de conducir. Así que cuando yo mire el trazado, veré QRS que van siendo rítmicos hasta que en alguno deja de haber un QRS. Así que de forma visual, cuando yo los miro, me encuentro que los QRS son arrítmicos entre sí. ¿De acuerdo? Solamente que en excepción, hay que tener cuidado. Si yo tengo un bloqueo V de segundo grado cuyo nivel de conducción es 2,1, lo que veré será una P que conduzca con un QRS, una P que no conduce nada,
una P que conduce con un QRS, una P que no conduce nada. Y como esto lo continúo, me puede parecer que los QRS son rítmicos entre sí. Pero esta es una situación que visualmente se ve muy bien. Vamos a verlo con electros, que es la mejor forma de entenderlos. Fijaros. En este electro, vemos que el QRS es rítmico o arrítmico. Yo los veo rítmicos, ¿verdad? Vale. Así que puede ser un bloqueo de primer grado o puede ser de tercer grado. Y ya si nos fijamos, pues vemos como claramente es un PR muy largo, pero está bien asociado, ¿no? O sea, el PR es muy constante, no están disociadas las P's del QRS, así que esto es un bloqueo V de primer grado. El siguiente trazado. Fijaros, el QRS es como los veis, ¿rítmicos o arrítmicos? Yo lo veo bastante rítmico, ¿no? El QRS parece que es bastante rítmico, la frecuencia ventricular es muy rítmica, así que esto es rítmico. Puede ser un bloqueo V de primer grado o de tercer grado. Y entonces cuando nos vamos a las ondas P. ¿Y qué es lo que pasa? Que vemos con mucha claridad, aquí hay una onda P que está metida en el QRS, aquí hay una onda P con un PRX que se va cambiando, se va alargando y eso es porque están disociados. Así que no es un bloqueo V de primer grado, sino que es un bloqueo V de tercer grado. Muy bien. Y en el siguiente, ¿cómo veis los QRS? ¿Son rítmicos o son arrítmicos? Pues yo veo que aquí me falta un QRS, ¿verdad? La ritmicidad de mi QRS, pin, pin, y de repente aquí tendría que haber uno. Así que esto es arrítmico. Y si en un bloqueo V veo QRS arrítmicos, esto es un bloqueo V de segundo grado. No hay alternativa. ¿Cuál es la circunstancia que os decía que teníamos que tener cuidado? Fijaros en este. ¿Cómo veis los QRS? Faltaría una línea un poquito más larga, pero ya simplemente con 3 veo que esta cadencia parece que es rítmica, ¿verdad? Así que me podría pensar que podría ser de primero o de tercer grado, pero fijaros que bien se ve. Una onda P que conduce con un QRS y una onda P que no conduce. Una P que conduce con un QRS y una onda P que no conduce. Es un bloqueo AV de segundo grado que el nivel de conducción es 2,1, solamente conduce una P de cada dos. Y por eso es la única circunstancia en las que se nos puede confundir visualmente el truco que os he comentado. Pero repito, nos fijamos mucho en la ritmicidad del QRS. Fijaros, os pongo otro caso, otro electro que puede ser parecido que nos puede dar lugar a confusión. Si nosotros miramos este electro, pues nos podría parecer que estamos ante un bloqueo V que sería de primer grado, ¿no? Rítmico los QRS parecen que sí, me encuentro P's que conducen pero con un PR muy alargado, ¿no? Si yo solamente os mostrase este cachito de electro, aparte de que luego veremos que tiene muchas más cosas, no nos agobiemos por eso, pero buscando el tipo de ritmo que tiene nuestro paciente, parece que fuese un bloqueo V de primer grado. Pues fijaros qué es lo que pasa cuando le hacemos una tira un poquito distinta, es el mismo electro, ¿de acuerdo? Ya no nos parece que sea un bloqueo V de primer grado. Volvemos al mismo concepto, ¿los QRS son rítmicos o arrítmicos? ¿No? Los QRS son rítmicos entre sí. Así que hemos dicho, podrá ser un bloqueo de primer o de tercer grado. Y nos vamos a las ondas P. ¿Y qué es lo que pasa con las P? Fijaros, aquí hay una P con un PR muy cortito y aquí el PR va alargándose, se va alargando, se va alargando, se va alargando y no lo confundéis con un bloqueo V de efecto de segundo grado con efecto Weckenbach, porque cuando es así, llega un momento en que una P deja de conducir, ¿no? Y entonces vería los QRS arrítmicos. Pero como os he dicho, por eso es el truco. Como vemos los QRS rítmicos, no puede ser un bloqueo V de segundo grado. Lo que ocurre simplemente es de que las ondas P están disociadas del QRS y van a una frecuencia auricular distinta y por eso poco a poco se van separando y se van desplazando. Eso es lo que nos permite ver de que la frecuencia auricular es distinta a la frecuencia ventricular. Y es el mismo electro que hemos puesto antes. ¿Qué es lo que nos confundía antes? Fijaros, antes lo estábamos mirando en la derivación V2, que es la más característica. Fijaros en esta forma del segmento ST, esta forma como de sombrero vaquero, ¿no? Un poco peculiar. La vemos aquí, la vemos al comienzo. No ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que aquí, aparte del segmento ST, hay una onda P que no conseguimos ver. Está introducida y por eso cambia la morfología. Fijaros cómo poco a poco vamos a ir viendo cómo sale esa onda P, se va alejando, ya no está insertada en el segmento ST y por eso esta morfología no tiene esa forma de pico, porque el pico le pertenecía a esta onda P que poco a poco se ha ido desplazando temporalmente por estar disociada la frecuencia auricular de la frecuencia ventricular. ¿De acuerdo?
Oye, y como este electro claramente es de un infarto y acabamos de hablar de la cronología de los tiempos de infarto, ¿cuánto tiempo de evolución pensáis que tiene? No os lo voy a poner en pregunta porque vamos a ir un poquito más rápido, pero fijaros, si vamos en cuanto a cronología, lo que destaca que es el ascenso del segmento ST. Y hemos dicho que esto ocurría desde los 45 minutos hasta las 24 horas, es mucho margen de tiempo, vale. Pero hemos dicho que cuando más destaca el ascenso del segmento ST, como es este, suele ser habitualmente entre la tercera y la quinta a sexta hora, ¿no? Muy bien. Y aparte de ello, fijaros, ¿esto qué es? ¿Es una onda Q patológica? Bueno, no tiene la profundidad suficiente, ¿no? ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes de las ondas Q embrionarias? Decíamos que a partir de la sexta hora, las Qs pueden ser patológicas, pero que cuando llevamos menos de 6 horas de infarto, podemos ver cosas como estas, ondas Q, porque esto es una onda inicial negativa, que todavía no han cogido la profundidad suficiente. Así que parece que estaríamos seguramente, pues eso, entre la tercera y la quinta hora de evolución de nuestro infarto, ¿verdad? Nos parece bastante coherente con lo que hemos comentado antes, ¿no? Muy bien. Y ya que estamos y hablamos de infartos, igual, ¿cuánto tiempo de evolución tiene este infarto? Es un electro con un infarto. ¿Qué es lo que más nos destaca en el electro? Bueno, alguien podría decir que el segmento ST está extendido, ¿no? Aunque yo sería crítico, porque yo os preguntaría, dentro de este QRS con onda T, ¿dónde veis el segmento ST? ¿Se ve o es que está carcomido, se lo está llevando la onda T? Lo que más destaca es esta onda T tan sumamente alta con una base de implantación muy ensanchada. ¿Y qué alteración en el miocardio daba lugar a esta onda T tan sumamente alta? Lo dijimos, ¿no? Era la zona de isquemia subendocárdica, que era la lesión más inicial. Se producía desde el minuto 1, ¿verdad?, hasta aproximadamente la primera hora, más o menos. Es lo que destacaba en el electro. Así que estamos en una fase inmensamente inicial del infarto en este paciente. Este es un caso verídico que el paciente contaba 15 minutos de evolución del infarto. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues esto era como refuerzo para lo que decíamos del tiempo de evolución cronológica de los infartos de miocardio. Pero pasamos a nuestro siguiente caso, que es un varón de 70 años que tiene una descompensación de insuficiencia cardíaca y además nos cuenta clínica de mareo. Es un hombre de 70 años, tiene insuficiencia cardíaca y una FA. La FA es de reciente diagnóstico y le hemos puesto beta bloqueantes hace poquitas semanas. El paciente refiere que tiene aumento de su disnea, que suele ser de esfuerzos moderados, y además que han empeorado los edemas en miembros inferiores. También cuenta mareos sin haber llegado a sincoparse y no nos niega que haya tenido fiebre ni ningún otro tipo de focalidad infecciosa. Cuando lo exploramos, tiene tensión de 123/76, está bradicárdico 45 latidos por minuto, taquineico y con una disnea leve en reposo, no tiene cianosis. La pulmonar tiene crepitantes en el tercio inferior izquierdo y en la mitad inferior derecha, está arrítmico y, como hemos dicho, unos 45 latidos sin ningún soplo y tiene edemas con fobia hasta las rodillas. Le vemos pues, que está con una descompensación franca de su insuficiencia cardíaca. Y este es el electro que le hacemos a nuestro paciente. Vemos su FA, ¿verdad? Le vemos arrítmico, no vemos ondas PES y vemos con esa bradicardia, ¿no? 45 latidos por minuto, decíamos de promedio en la exploración. Vale. Bueno, aquí en principio, pues también hay otra pregunta para vosotros, que la pregunta es bastante sencilla en este sentido. Fijaros, es tan sencillo como preguntaros si os parece que este electro, el que os muestro, sea compatible con una insuficiencia cardíaca. Es tan sencillo como un sí o un no. No hay mucha dicotomía en cuanto a lo que hay que opinar. Y seguro que va a ser mucho más uniforme la contestación al respecto. Bien, hemos superado el 50%, convertimos resultados, pues muy mayoritario sobre que sí es compatible con insuficiencia cardíaca. La reflexión principal con este caso es de que no hay un electro propio de insuficiencia cardíaca y la enseñanza principal es de que lo que tendría que ser bastante incompatible es querer decir que yo veo un paciente y le diagnostico de insuficiencia cardíaca, perdonad. Lo que yo no debo hacer es hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca diciendo que tiene un electrocardiograma normal.
Esa es la principal enseñanza. El electro en una insuficiencia cardíaca puede ser inmensamente diverso por muchos motivos según lo que esté llevando a la insuficiencia cardíaca. En este caso, una bradicardia. En otros pacientes, una hipertrofia, una estenosis aórtica, una cardiopatía isquémica, crecimientos diferentes de otras cavidades. Puede ser mucha la etiología que nos lleve a la insuficiencia cardíaca. Lo que sí que se ha visto que el 98,5% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen algún tipo de alteración electrocardiográfica, lo cual tendría que hacer de que decir insuficiencia cardíaca y electro normal, esto tenemos de tacharlo. Cuando yo quiero hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, si estoy poniendo al lado el electrocardiograma normal, tendría que chirriarme algo. Siempre hay que ver algún tipo de alteración, algún bloqueo de rama, algún bloqueo de conducción, algún crecimiento de cavidades, algún tipo de alteración electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Y vamos a aprovechar este caso, que el diagnóstico es muy sencillo. Tenemos una descompensación de insuficiencia cardíaca como secundaria a una bradicardia por el uso reciente de los betabloqueantes, para hablar también de bradicardias, ¿no? Siempre con las arritmias hablamos mucho de taquiarritmias, sobre todo cuando pensamos en descompensaciones de insuficiencia cardíaca, pero la realidad es de que las bradiarritmias también pueden producirnos diferentes descompensaciones de insuficiencia cardíaca o clínica muy diversa. Y mejor que deciros todos los tipos de bradiarritmias, pues vamos a hacer un juego en el cual vamos a unir estas 8 tipos diferentes de bradiarritmias con estos 8 trazados electrocardiográficos que os pongo a continuación. A ver si somos capaces de unirlos bien. Y este es el primero, ¿de acuerdo? Este es el 1, el 2, el 3, etc. Vamos a ver si conseguimos unirlos. Bueno, una bradicardia sinusal, ¿no? Simplemente encontrar un ritmo sinusal normal cuya frecuencia se va enlenteciendo. Pues seguramente si busco entre todos estos, me parecía que la bradicardia sinusal pues será esta, ¿no? PES conducen de QRS, pero simplemente la frecuencia ventricular es bajita, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60, andará por los 40 y tantos de frecuencia cardíaca nuestro paciente. Así que esta es la bradicardia sinusal. El paro sinusal, ¿no? El siguiente es una ausencia de actividad auricular durante un periodo por lo menos de 3 segundos. Y parece que el paro sinusal pues seguramente se asemeja con esta última, ¿no? Vale, una ausencia durante un periodo de al menos 3 segundos de actividad auricular con su consecuente QRS. Los bloqueos inauriculares vamos a dejarlos para después y luego os los explico, pero nos vamos a los bloqueos AV, de primer grado o de segundo grado con efecto Wackenbach o sin efecto Wackenbach. Y fijaros, aquí volvemos al truco que os he comentado antes, bloqueo V de primer grado. Tendré que encontrarme ritmicidad en los QRS. Pues, por ejemplo, ¿qué os parece este? Vemos como los QRS son rítmicos entre sí, ¿verdad? Y entonces me miro a las P's y lo que encuentro es un PR que está prolongado, por encima de los 5 cuadraditos de los 0,20 milisegundos. Así que el bloqueo V de primer grado lo encontramos aquí. Los bloqueos AV de segundo grado nos encontraremos con los QRS como, hemos dicho, arrítmicos. Así que tengo que buscar arritmicidad de los QRS. Pues lo veo, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí veo arritmicidad porque veo un complejo QRS, otro, y de repente uno va y se corta. Bueno, pues vemos que el PR en este caso, ¿no? Se va alargando, así que es un bloqueo V de segundo grado con efecto Wackenbach. Este es uno de los bloqueos AV de segundo grado. Y justo en este ejemplo tenemos ese posible electro que nos puede confundir, que fijaros, es este, pero vemos que es muy claro. Tenemos una P que se sigue de un QRS y tenemos otra P que no consigue conducir. Es un bloqueo AV de segundo grado de conducción 2,1. Decimos que es la otra excepción a nuestro truco porque si yo miro los QRS, pues me parece que son rítmicos entre sí, pero como decíamos, visualmente suele ser tan claro porque nada se interpone en las ondas P de que suele ser muy fácil de diagnosticar, ¿de acuerdo? Este es nuestro otro bloqueo V de segundo grado. El octavo, el ritmo de escape, pues es una ausencia de actividad auricular que hace que el ventrículo encuentre un ritmo de escape y vemos que es el de aquí arriba, ¿vale? Este sería el octavo. No dejamos las flechas para no confundirlos. Y luego los bloqueos inauriculares, solamente como curiosidad, los bloqueos auriculoventriculares los entendemos, ¿verdad? Es un problema de conducir desde la aurícula, el ventrículo, como su nombre indica, bloqueo auriculoventricular. Pues el bloqueo sinauricular, ¿a qué os suena? El problema está un pasito antes, no en la unión auriculoventricular, sino en el nodo sinoauricular. Y son un tipo de bloqueos que lo que ocurre es de que no salta la onda P. Fijaros en este electro. Seguramente, vamos a borrar un poco para que no tengamos tanta línea, este electro de aquí.
Seguramente esto recuerda mucho al bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Qué es lo que nos faltaría? Faltaría la onda P. Si yo tuviese aquí una onda P, esto sería un bloqueo V de segundo grado, ¿no? Conduzco y esta no conduce. Pero vemos cómo en este electro ni siquiera hay onda P. ¿Por qué? Porque el bloqueo es un bloqueo sinoauricular. Lo que no salta es la onda P. Y en este, otro ejemplo igual. Luego los diferentes grados, pues como os fijáis aquí, por ejemplo, el tiempo que hay entre dos ondas P, este es más largo que este es más largo que este, el tiempo entre dos P se va cortando hasta que llega un momento que hay una P que se bloquea porque no consigue saltar porque vamos acortando esa onda P. Pero bueno, repito, es un tipo de trazado que no es tan frecuente. Hay veces que nos pensamos que es una rata porque es como si alguien se hubiese comido un complejo P con QRS y una T completo, pero eso es el tipo de bloqueo sinoauricular, que es un poco atípico, no es tan frecuente, pero por lo menos para que lo conozcáis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto para explicarte que las bradiarritmias también nos pueden producir algún tipo de clínica como pueden ser descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Y aquí la numeración de todo lo que hemos dicho, que los teníamos todos pues muy enumerados. Muy bien, perfecto, continuamos. El siguiente caso vamos a hacerlo antes de hacer una pequeña pausa, como hemos dicho, de 5 minutitos. Un varón de 79 años que tiene una descompensación de insuficiencia cardíaca. 79 años, es hipertenso, insuficiencia cardíaca, además tiene una fibrilación auricular y se maneja con Seguril y ECA, Carvedilol 12,5 cada 12 horas. Acude porque dice que lleva una disnea progresiva de unos 6 días de evolución y que cada vez se encuentra con más dificultad respiratoria. Y cuando le exploramos nos encontramos que tiene crepitantes en ambos tercios inferiores y tiene además con fobia hasta la raíz de miembros. Le encontramos con una descompensación franca de insuficiencia cardíaca. Muy bien, y este es el trazado electrocardiográfico que encontramos en nuestro paciente. Claramente, pues como decíamos antes, las taquiarritmias son las más frecuentemente asociadas a descompensación de insuficiencia cardíaca, también bradiarritmias, pero esto claramente es una taquiarritmia. Y en este caso, pues tengo una pregunta para vosotros, ¿no? Porque lo que tenemos que ver es qué tipo de taquiarritmia pensáis que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿pensáis que lo que tiene es un flúter auricular con una conducción variable y por eso lo veo arrítmico? ¿Pensáis que puede ser una taquicardia auricular multifocal? ¿Pensáis que es una fibrilación auricular o que la fibrilación es ventricular en vez de auricular? Damos tiempo a que voten por lo menos el 50% de los 68 asistentes en el momento actual. Muy bien, ya ha votado más del 50%. Pues vemos como la respuesta mayoritaria es que pensamos que es una fibrilación auricular. 3/4 partes de vosotros pensáis que es una FA. Muy bien, pues vamos a ver si eso es así o no. Fijaros, la TAM, ahí va. La taquicardia auricular multifocal es un tipo de arritmia en el cual tenemos también un trazado arrítmico, se parece mucho a una FA, pero la característica es de que tenemos diferentes morfologías de ondas P, ¿no? Tenemos al menos 3 morfologías diferentes de ondas P. Ya es que aquí, por mucho que yo busque, en algún sitio puedo querer encontrar alguna cosilla, pero francamente yo aquí no encuentro morfologías de ondas P y menos aún 3 diferentes. Así que en principio la TAM no parece. Claramente la fibrilación ventricular con esa anchura del QRS, esto no es una fibrilación ventricular, así que nos quedamos un poco con la duda de si esto es una FA, ¿no? Versus si es un flúter con una conducción variable. El flúter habitualmente conduce cuando es su frecuencia fija 300 y el nivel de bloqueo es de 2,1, pues tenemos un flúter a 150. El problema es que hay veces de que este grado de conducción es variable y pasa de 2,1 a 3,1, 4,1 y puede encontrarme un trazado que lo vea como arrítmico. La forma de diferenciarlo es simplemente viendo la cantidad de diferentes intervalos RR que tenga mi electro. En el sentido de que en un flúter, como hemos dicho, si la conducción es variable, como hemos dicho, lo que tenemos es una conducción 2,1 o 3,1 o 4,1 o CQ o 5,1, venga, como mucho 6,1. Pero vemos que es un número limitado. Es un número limitado de posibles grados de conducción o de bloqueo. Así que el número de Rs, de intervalos RRs, son limitados. Mientras que en la fibrilación auricular, por definición, la cantidad de intervalos RR son ilimitados. Muy bien. ¿Esto cómo lo hacemos visualmente? Fijaros, lo que hacemos es cogemos un intervalo RR, como es este, y lo traspasamos a un papel. La forma sería cogiendo un papel y dibujando los diferentes RR.
Vamos a coger otro, el siguiente, y lo dibujamos en el mismo papel. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que es más corto. Bueno, igual es que es un nivel de bloqueo diferente en el flúter de conducción variable. Cojo el siguiente y lo transpongo. ¿Y cómo es el siguiente? Pues es que es más pequeño aún. Bueno, venga, va. Otro más, el cuarto. ¿Y este cómo es? Pues más largo que todos los demás. Venga, un quinto. ¿Y cómo es? Pues más corto que este y parece que está más corto que este también. Un sexto, ¿cómo es? Pues parece que más largo que este, pero más corto que este. Fijaros, ya solamente con 6 vemos que tenemos 6 RRs diferentes. Claramente aquí lo que tenemos es una cantidad ilimitada de diferentes espacios RRs. Esto es lo que me confirma que lo que tengo es una afiliación auricular en vez de un flúter de conducción variable. ¿De acuerdo? Sería muy sencillo hacerlo con un papel, dibujando, cogiendo el papel como solemos hacerlo, dibujando en el electro diferentes intervalos RR y viendo de que no coinciden los unos con los otros. Muy bien, dibujado de forma un poco como de forma gráfica. En un flúter de conducción variable, en un flúter, lo que tendríamos sería una espiga de estimulación, ¿no? En cada uno, las frecuencias de 300 de base, pues tenemos en cada uno de ellos. Si el flúter es de conducción 2.1, lo que va a haber es un QRS cada 2 de estos y yo lo veré rítmico. Pero ¿qué es lo que pasa si el flúter es de conducción variable? Imaginaos que aquí tengo un 2.1, pues estaré aquí. Mi siguiente es de conducción 3.1, pues estará aquí. El siguiente vuelve a ser 2.1, tendré un QRS aquí. El siguiente otra vez 2.1, tendré un QRS aquí. El siguiente, se pasa a un 4.1, QRS aquí. Cuando yo lo veo visualmente, lo veo arrítmico. Pero también igualmente de forma visual veo de que guarda una cierta simetría, por así decirlo, cosa que en la fibrilación auricular no pasa. La fibrilación auricular es un caos, mientras que en el flúter, si es de conducción fija, estamos rítmicos, pero en cuando sea de conducción variable, como hay un número limitado de RSRs, pues claramente y visualmente nos encontramos con que claramente vemos de que parece que hay una especie como de estructura. La forma de caracterizarlo, como hemos dicho, viendo en el papel y viendo cómo se van a ir representando, replicando ciertos intervalos RR unos sobre otros. ¿De acuerdo? Fijaros, diferente es a esto. Si yo os pido que me dijese si está rítmico o arrítmico, pues diríamos que está arrítmico. Es cierto que como vemos aquí estas ondas F, pues claramente la mente se nos viene de que esto sea un flúter. Pero como lo vemos arrítmico, ¿cómo lo comprobamos? Pues fijaros, cojo y mido un intervalo RR como este. Y con ese intervalo RR medido en el papel, lo intento replicar en más sitios. Y veo que este intervalo de RR es el mismo, que este es el mismo, que este es el mismo, porque se va repitiendo el nivel de bloqueo que aquí parece que es un nivel 4.1. Mientras que si mido este otro intervalo RR y cojo en el papel con el medido y lo intento replicar, veo que aquí es el mismo, que aquí es el mismo, que aquí es el mismo, porque aquí está conduciendo el flúter a conducción 3.1. Lo veo arrítmico, pero guarda cierta armonía o cierto patrón. Y la forma de comprobarlo, como hemos dicho, es testando con un compás o con un papel de que los intervalos RR se van repitiendo, porque tenemos un número limitado de posibles niveles de bloqueo. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, y volvemos a nuestro paciente. Y ahí va, la pregunta, aquí supuestamente tiene que saltar una pregunta que no sé por qué no ha saltado, pues la ponemos en un segundito. Y para vosotros la pregunta para él es ¿en qué frecuencia cardíaca pensáis que está nuestro paciente? Vais a pensar de que esto es de tontería, ¿no? Pero bueno, ¿pensáis de que está a 75 latidos por minuto o a 150? Mayoritariamente 150, nadie se atreve con el 75, uno ha votado, dos han votado, seguro que hay trampa. Vale, bueno, pues claramente, ¿no? Todos pensáis de que está en una frecuencia de 150, visualmente no he puesto muchas más opciones, así que parecería inmensamente claro. En un trazado como este, en el cual nuestro paciente está rítmico, no nos vale el truco de ir contando, ¿no? Si yo quisiese coger este y decir, bueno, es total 300, 150, no nos vale porque el trazado es arrítmico. Entonces, cuando tenemos un trazado arrítmico, lo que tenemos que hacer es coger un promedio de tiempo y ver cuántos QRS caen dentro de ese promedio de tiempo. Lo que solemos hacer es poner 30 cuadraditos de los pequeños, que esto es un periodo de tiempo igual a 6 segundos, y ver cuántos QRS caen dentro, ¿no? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 QRS. Entonces, en ese caso, lo que hago es, todas estas operaciones, que no es más que coger esa cifra de 40 por 10.
y me saldría 140, ¿vale? Bueno, pues entonces 150, como os he dicho, más o menos una de las opciones, ¿no? Sí, siempre y cuando el electro esté bien estandarizado, y eso es lo que seguramente nos hubiese faltado por mirar, porque igual alguien ha cambiado la estandarización y ha hecho que el trazado se vea más rápido. La velocidad normal de electro es de 25 milímetros por segundo. Esto hace que cada milímetro, cada cuadradito pequeño, sea igual a 0,04 segundos. Si eso es así, entonces sí que 30 cuadraditos de los grandes es igual a 6 segundos, pero para eso tengo que haberme asegurado de que yo haya estandarizado bien el electro. Os recuerdo, estandarización en velocidad es esta, 25 metros por segundo. La estandarización en cuanto a voltaje es que un milivoltio está recogido en 10 milímetros del electro. La forma más fácil de ver si el electro está bien estandarizado no es irse aquí, sino es irse a estas imágenes rectangulares que tenemos al principio y al final del electro. Cuando el electro está bien estandarizado, tenemos un rectángulo que son 10 de alto por 5 de ancho. Eso significa de que tenemos un milivoltio dentro de 10 milímetros y que la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Si yo me encuentro un rectángulo, por ejemplo, así, significa de que alguien ha reducido a la mitad el voltaje. Si yo me encuentro un rectángulo así, significa de que alguien me ha dibujo fatal, como lo podéis comprobar, significa de que alguien me ha duplicado el voltaje. Si yo me encuentro un trazado como este, un rectángulo como este, que es un cuadrado realmente, vemos que la altura es la misma, está bien estandarizado en voltaje, pero alguien ha hecho que la velocidad sea la mitad, es decir, lo voy a ver todo como mucho más enlentecido. Pues repito, con que veamos un rectángulo de 5 de ancho por 10 de alto, sabemos de que está bien estandarizado. Y como está bien estandarizado, aceptamos que la frecuencia de nuestro paciente es de 140 latidos por minuto. Así que como está rápido y tiene una FA, pues le vamos a poner un poquito de digoxina a nuestro paciente, ¿no? Le ponemos un poquito de digoxina y vemos que está un poquito más lento, ¿no? A ver, cogemos un promedio y ahora está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 110 latidos por minuto. Bueno, está más lento, pero todavía está un poquito rápido, así que venga, le ponemos un poquito más de dioxina. Le decimos a un residente, venga, ponle más dioxina. El residente le pone más dioxina. Ay, madre mía, que se ha pasado un poco de frenada, fijaros. Pues ahora si contamos el promedio, 2, 3, 4, 5. Uf, oye, y como igual me echan la bronca por mucha digoxina, voy a hacer un poco de trampa y venga, mejor cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Vale, ¿esto por qué hago esta chanza? Es porque cuando tenemos bradicardia, el promedio de 30 cuadrados se nos queda un poco corto. Fijaros de que entre 50 y 60 pues hay diferencia, pero imaginaros entre 40 y 50. Claramente con 40 es una bradicardia que me preocupa, 50 es una bradicardia que, bueno, que ahí estamos. Así que cuando empezamos a tener cierta bradicardia, es mejor que en vez de coger un promedio de 10 segundos, cojamos más tiempo. Habitualmente recomendamos 20 segundos. Que en vez de 30 cuadraditos, pues sería coger 60. Y lo único es que luego, en vez de multiplicarlo por 10, perdona, lo vamos a multiplicar por 5. Es hacer un promedio más realista, ¿de acuerdo? Como simple ejemplificación, ¿vale? Muy bien, pues esta es nuestra FA con nuestra taquicardia. Hemos enseñado un poquito cómo diferenciar una FA con respecto a un flutter de conducción variable y el tema de la estandarización de los electros, cómo contar la frecuencia cardíaca en un paciente arrítmico y asegurarnos de que el electro esté estandarizado de forma correcta para que no tengamos ningún tipo de problema o de sesgo. Si os parece que continuamos, para ser rigurosamente puntuales con el horario. Y como decía Juan Carlos, este sábado hacemos una sesión de los estándares del ADA, que es un material que Almirall suele tener siempre elaborado todos los años y la verdad es que lo hemos condicionado mucho a intentar sintetizarlo de lo que es de utilidad práctica en atención primaria. Es decir, yo me dedico sobre todo a la diabetes, soy más diabetólogo que casi que internista, pero es cierto de que los estándares muchas veces son guías muy para endocrinos en algunas ocasiones o en algunas facetas. Así que dentro de todo lo que ha hecho el ADA, lo que hemos hecho es sintetizarlo, intentando sobre todo abordar aquello que tiene más trascendencia para el manejo de la atención primaria. Así que es una sesión muy dirigida con la utilidad para vosotros, no solamente hablando a nivel general como podría ser a nivel para endocrinos, ¿no? Entonces, bueno, animaros a quien le apetezca madrugar un poquito el sábado, que empezaríamos a las 9 de la mañana, pues animaros a que os apuntéis a ver si es de utilidad para vosotros. Y si queréis, continuamos a ver los casos clínicos más que nos da tiempo a abordar antes de las 7 menos 5. Nuestro siguiente paciente es un varón de 84 años que tiene un cuadro gastrointestinal y que además de eso también cuenta disnea. 84 años, un paciente bastante comórbido, hipertenso, diabético, dislipémico,
tuvo un infarto inferior hace 5 años, que se quedó con una insuficiencia cardíaca residual y además una insuficiencia renal leve con una CREA en torno a 1,5 de base. Tiene deterioro cognitivo moderado, es dependiente parcialmente para las actividades básicas de la vida diaria y acude a vosotros por el resto de la familia porque lleva 8 días con un cuadro de evolución de diarrea, con algún vómito, 1 o 2 vómitos, pero sobre todo destaca diarrea, unas 3 o 4 deposiciones bastante abundantes en cuanto a que son muy líquidas. No cuenta dolor abdominal, no cuenta fiebre y la familia lo que sí dice es que nota un poquito fatigado y letárgico desde hace unos 2 o 3 días. Además, el propio paciente cuando le preguntamos nos dice que él se nota que tiene un poco de disnea con el esfuerzo progresiva en estos últimos días. Cuando lo exploramos, le encontramos pues, hipotenso, con tanta diarrea, pues está quedando muy hipotenso junto con su medicación, 75-34, está febril, tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos, está, pues es el estado letárgico, pero en cuanto hablamos con él está muy reactivo con las órdenes, aunque ahora quedarse otra vez dormidillo después. Está taquipneico con hipernea, una respiración rápida superficial, la palidez cutánea y con signos muy importantes de deshidratación. Cabeza y cuello normal, rítmico y sin soplos en la cardíaca, tiene algún crepitantillo vivasal y la tripa por el tema de la diarrea, los ruidos y dolores están aumentados, es manidepresible, tiene un dolor a la palpación pero que es leve de forma difusa sin que encontremos ni masas ni megalias. Y el resto de la exploración física es completamente anodina, así que bueno, este paciente visto por vosotros en el ambulatorio, le vamos a desplazar al hospital con esa hipotensión, habrá que ponerle sueros, una serie de historias, pero mientras tanto pues vamos a ir haciendo alguna cosa como por esa disnea vamos a hacer un electro y, bueno, imaginaos que tenemos un aparato, un automatizador de gases, pues vamos a permitirnos tener una gasometría con iones, ¿vale? Ya sé que no lo tenemos en nuestro entorno, pero os lo regalo así para este caso clínico. Pues inicialmente tendríamos este trazado electrocardiográfico. Igual, si permitiésemos así el diagnóstico a golpe de vista, pues habría cosas que nos llamarían la atención, ¿no? Si hiciésemos una lectura protocolizada y dijéramos, a ver, ¿cómo es el ritmo? ¿Es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal? Pues buscaríamos, ¿no?, las ondas PES, que francamente pues no se ven, ¿no? Yo no encuentro ondas PES. Algunas veces alguien podría pensar que esto es una onda P, pero no tiene voltaje, esto no es un par larguísimo. Hay veces de que son estas ondas U, ¿no?, de repolarización tardía que se dicen. Bueno, es que francamente ondas PES con claridad yo no lo veo. Sí que es cierto que parece que está rítmico, ¿no? No sabemos qué ritmo es, pero está rítmico sin ondas PES muy claras. Como no hay PES, pues no podemos hablar nada de PR y nos vamos directamente al QRS. Un QRS que está ensanchado, ¿verdad? Además, un QRS que tiene morfologías de ondas QS profundas en las primeras precordiales, con ascensos del segmento ST en estas primeras precordiales, que en V5 y en V6 son ondas R de menor voltaje del que deberían, con STs que pueden ser o bien isoeléctricos o descendidos. Os estoy diciendo el conjunto de imágenes características del bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Parece que tiene nuestro paciente un bloqueo completo de rama izquierda. Y además, de forma asociada, pues también llama bastante la atención, ¿no?, la presencia de estas ondas T tan sumamente altas, picudas, ¿no? Se están comiendo una gran parte del segmento ST, pues también llama la atención sobre todo estas T tan sumamente elevadas en nuestro trazado. Bueno, nuestro paciente, repito, le vamos a mandar a la urgencia, pero mientras tanto, pues haciendo un poco suposiciones, ¿no?, pues hacemos una pregunta para vosotros. Y la pregunta sería, ¿qué pensamos que si tuviésemos una sospecha con esas ondas T, pues igual es que tiene un problema en el potasio, ¿no? Entonces, suponiendo que el paciente presenta problema en esos niveles de potasios plasmáticos, ¿cuál pensáis que es la correcta? ¿Que lo que tiene es una hipopotasemia severa, una hipopotasemia a nivel leve, una hiperpotasemia leve o que esa hiperpotasemia es de nivel severo en nuestro paciente? A ver qué os parece. Bueno, nos acercamos al 50% de respuestas. Perfecto, pues fijaros, la mayoría pensáis de que lo que tiene es una hiperpotasemia severa. Vale, perfecto. Y es verídico y es cierto. Fijaros que nuestro paciente con esa analítica, con el automatizador de gases, pues le veríamos con un pH inmensamente acidótico, una CREA muy elevada, con un potasio de 8,2. Puede confundir la diarrea por pensar que puede estar haciendo hipopotasemia con la diarrea, pero cuando termina prevaleciendo la pérdida de volumen por encima de la pérdida de iones, pues un riñón que ya tenía afectado se ha ido, pues se ha hecho una insuficiencia renal mucho más importante y como ha sido mucho tiempo de evolución, pues ha ido haciendo hiperpotasemia con esa insuficiencia renal. Pero fijaros, este es el diagnóstico de nuestro paciente, pero el caso clínico le traemos a coalición por el hecho de que entendamos
la evolución electrocardiográfica que ocurre con la hiperpotasemia y de qué hiperpotasemias son las que nos tienen que preocupar visualmente en el electro. En este sentido os voy a poner 2 trazados electrocardiográficos y os dejo que lo echéis un vistazo. Este es el primero, os dejo que lo veáis, ¿de acuerdo? Son 2 casos de hiperpotasemia, eso ya os lo puedo yo garantizar, así que no hay que buscar el diagnóstico de lo que le ocurre al paciente. Este es el primer electro y os muestro a continuación un segundo trazado también de hiperpotasemia. Muy bien, pues en este caso la pregunta para vosotros es, viendo estos 2 electros, ¿cuál pensáis que presenta mayor nivel de, está erróneo, es hiperpotasemia? ¿Cuál pensáis que presenta un nivel de potasio más elevado de los 2 trazados? ¿El primero que os he puesto o el segundo trazado electrocardiográfico? Bueno, veo que es abrumadora la mayoría de los que pensáis que es el segundo electro el que presenta mayor nivel de hiperpotasemia. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues lo dicho, vamos a utilizar este caso para comentar esa evolución electrocardiográfica. Fijaros, cuando yo tengo una hiperpotasemia leve con niveles de potasio que estén por debajo de 6.000 equivalentes, lo que voy a producir es una alteración en la repolarización de electros, es decir, voy a alterar la morfología de las ondas TES. Esas ondas TES van a ser altas, van a ser picudas, va a ser una base de sustentación estrecha, es lo que llamamos de tienda de campaña, es como si hubiésemos cogido el hilo y hubiésemos tirado hacia arriba. Esas alteraciones son como las que vemos en nuestro primer electro. Claramente estas T son muy llamativas de hiperpotasemia, pero veremos cómo faltan el resto de elementos que nos tienen que preocupar en una hiperpotasemia. La onda T es muy llamativa, pero como decimos, eso se presenta con niveles de hiperpotasemia que no son precisamente letales, como pueden ser 6.000 equivalentes. El problema es que cuando el potasio va incrementándose con niveles entre 6 y 8.000 equivalentes, ya empezamos a ser un tóxico para la despolarización, que es mucho más grave que la repolarización. Pero inicialmente de la onda P, que no es una cavidad que nos dé tantos problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que la onda P va a empezar a ser ancha, aplanada, se va a alargar mucho el PR hasta que llegue a desaparecer la actividad auricular. ¿Os acordáis eso que os he señalado diciendo que si era una onda U o qué era eso? Era una onda P con muy bajo voltaje y con un PR inmensamente alargado que estaba a punto de desaparecer. Y cuando nos termine desapareciendo la actividad auricular, pues pueden aparecer ritmos de escape o puede aparecer una fibrilación auricular. Pero eso todavía no puede matar al paciente, por así decirlo. El problema es que cuando pasamos a niveles de hiperpotasemia por encima de los 8.000 equivalentes, empezamos a ser un tóxico para la despolarización del ventrículo. Aquí ya sí que esto puede ser letal. La onda P desaparece del todo, nuestros QRS se ensanchan, aparecen diferentes bloqueos de rama y aparecen arritmias ventriculares, fibrilación ventricular o parada cardíaca. Y eso es un caso como el segundo electro, es el que nos tiene que preocupar. Claro que todavía se ven ondas T que son elevadas y son altas, ¿no? Claramente también llama la atención, pero lo que más preocupa es que ya empezamos a ver, ¿no? QRS ensanchados, parece que esto es una onda P, ¿no? O parecería, o igual sí, o igual no, porque aquí, ¿no? Pues ya la onda P ha desaparecido, la actividad auricular parece que ya no tiene ejercicio. Vemos que la onda T alta no les llama tanto la atención, pero aparecen el resto de elementos que nos tienen que preocupar en una hiperpotasemia. Desaparición de la actividad auricular y sobre todo empezar a encontrarnos con QRS ensanchados, lo cual indica que estamos, ¿no? muy cerquita de poder hacer arritmias ventriculares. Así que en ese sentido vemos otro ejemplo, hiperpotasemia leve, ondas T muy llamativas, muy francas, pero no se parece a lo que nos vemos en el electro con hiperpotasemia severa, que es la que nos tiene que preocupar. O ha desaparecido la onda P, aquí no lo encuentro, o la onda P, como vemos, el PR alargado y el voltaje bajito, pero sobre todo es la aparición de morfologías de QRS ensanchados la que nos tiene que preocupar pensando que el paciente puede hacer una arritmia ventricular. Lo digo porque cuando ponemos muchas veces en la urgencia, ¿no? Pues ponemos tratamientos antiarrítmicos intravenosos que pueden suponer, ¿no? Son arritmogénicos en el paciente, ante un trazado como este, aunque sea muy llamativa las ondas T, este paciente está muy lejos de hacer una arritmia ventricular que sea letal. Mientras que en este paciente, pues si queremos poner sulfato de magnesio, ¿no? como fármaco para prevención de arritmias, sin ningún problema, porque es el hecho que nos tendría que preocupar de un paciente que pueda hacer una arritmia letal para él. Muy bien, pues avanzamos. Siguiente caso es un síncope en paciente anciana.
Es una mujer de 81 años que es hipertensa de mucho tiempo de evolución, se maneja con IECAS y con hidroclorotiazida. El motivo de consulta es que ha tenido un cuadro sincopal. Lo cuenta sin pródromos, aunque realmente sí que dice que ha tenido un poco de mareo, pero es que estaba sentada. Entonces, claro, sentada tampoco puede tener demasiado mareo a la paciente. Esto le lleva pasando varias veces en los últimos 6 meses, pero en esta ocasión se ha dado un buen golpetazo en la cara, tiene un hematoma muy importante y sus hijos la han traído porque dicen que no puede ser que tenga este tipo de golpetazos sin que se la hagan ver. Cuando la exploramos la encontramos consciente, está bien perfundida, está rítmica, 75 latidos por minuto, y está con la tensión un poquito alta, porque es cierto que cuenta pues, que se pone un poquito nerviosa cuando va al médico, 160-90, pero parece que es porque está nerviosa. Le vemos un soplo eyectivo aórtico, pero muy tontorrón, el segundo ruido está conservado, no parece que sea nada muy importante, y no encontramos signos de insuficiencia cardíaca en la exploración, en la semiología de la exploración física. El resto de la exploración, completamente normal, completamente anodina. Y este es el electro que le hacemos a nuestra paciente, pues para ver un poquito, pues igual el porqué de los síncopes, ¿no? Vamos buscando un poquito. Os voy a dar 10 segundos, le echéis un vistazo y lo paso. Venga, 10 segundos, así de poco tiempo. Muy bien, soy así de cruel porque ahora viene una pregunta para vosotros y era adrede el daros tan poquito tiempo para ello. Fijaros, en esta paciente, ¿qué habéis sido capaces de ver? No sé si os va a dejar, porque esto vuelve a ser un fallo mío, no os lo dije ayer, si se pueden marcar varias opciones, pero marcar la que más os ha llamado la atención así según la habéis visto. Bloqueo de rama derecha, taquicardia, bloqueo V de primer grado, un eje desviado hacia la derecha, un eje hacia la izquierda, un bloqueo de rama izquierda. Pues vamos a ver un poco, a ver así lo que a golpe de vista más os haya llamado la atención. Bueno, creo que también es inmensamente franca el hecho de que lo que la mayoría habéis conseguido ver es un bloqueo de rama derecha, ¿no? Dentro de que podéis tener varias cosas, es lo que más os ha llamado la atención. Perfecto. Pues fijaros, luego comentaremos sobre ello, ¿no? Pero yo siempre con esto soy así un poco cómico y os digo, fijaros, con este burruño asqueroso habéis sido capaces de ver un bloqueo de rama derecha, es curioso. Y sin embargo no habéis visto otras cosas que se pueden ver muy bien. Fijaros, estamos, os he dado 10 segundos, con eso no da tiempo para nada, pero cuando hacemos los cursos con más tiempo decimos que la lectura protocolizada de electro es muy importante y muy beneficiosa. En este caso, por lo menos, ¿por qué sería inmensamente beneficioso? Fijaros, aparte de ver si es rítmico, frecuencia y demás, luego nos iríamos a hablar del eje cardíaco, ¿no? En esta paciente, si cogemos para calcular el eje cardíaco, ¿no? AVF y 1, la forma en la que yo siempre lo calculo es cogiendo 1, miro cuántos milímetros son de positivo, ¿no? Son 4, le resto la parte negativa que son 3, ¿no? Pues 4 menos 3 me sale 1 milímetro de positivo en 1. Así que dibujo en 1 algo que sea 1 milímetro. Y me voy a su perpendicular, que es AVF. Y AVF que tengo 1 milímetro de positivo menos, ¿qué? 15, ¿no? Tengo muchísimo negativo. Me da esto menos 14. Así que la parte negativa de AVF dibujo algo que sea menos 14. ¿Dónde caen los ejes? ¿Dónde cae el eje? El eje cae donde cortan sus perpendiculares, es decir, estaría el eje aquí, en menos 85. Lo vuelvo a dibujar porque he guarreado mucho, el eje estaría más o menos aquí, menos 85 más o menos. Venga, como la mayoría habéis visto un bloqueo de rama derecha, ahora os pregunto, ¿os parece razonable que con un bloqueo de rama derecha yo tenga un eje tan sumamente izquierdo? No, ¿verdad? O hacia la derecha o en situación normal, entre 0 y 90, pero no tan izquierdo. Así que esto tendría que hacerme pensar de que además del bloqueo de rama derecha, hay algo más que me estoy comiendo, que en este caso es un hemibloqueo anterior de rama izquierda, que se ve muy bien, pero que luego lo explicaremos o lo comentaremos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, como decíamos, calculando el eje en esta paciente, sacaríamos un poco de dudas al respecto. Pero mientras que estamos dándole vueltas a los bloqueos de rama, la paciente, estando con las pegatinas todavía puestas, nos dice, uy, doctora, me está dando otra vez el mareillo como cuando me he caído. Y aprovechamos y le sacamos otra tira. Y esto es lo que nos da tiempo a hacerle hasta que la paciente se sincera. La paciente se nos cae redonda desde la silla de auscultación, pero esto nos da tiempo a sacar el electro antes de que se sincopara. Así que, bueno, ¿no? Pues si analizamos este trazado vemos que tenemos aquí 2 QRS, vemos que tenemos muchas ondas PES, ¿no? Y vemos que ya simplemente estos dos posibles o hipotéticos PRs ni siquiera coinciden, así que da la sensación de que yo tengo, ¿no? Pues tengo ondas PES que son rítmicas entre sí y tengo QRS que porque solamente tengo 2, pero seguramente sean rítmicos entre sí.
Lo que tengo es un bloqueo AV completo, que lo llamamos bloqueo distal, como veis en el nombre, porque la frecuencia ventricular que alcanza nuestra paciente pues es inmensamente bajita, ¿no? Tenemos una bradicardia muy extrema, que es el motivo por el cual nuestra paciente se sincopa. Bueno, en cuanto al caso, la paciente la mandamos para que le pongan un marcapasos, le demos un electro al alta. Si hubiésemos explicado el caso de marcapasos, podríamos analizarlo, pero bueno, vemos que aquí tenemos espigas antes del QRS, ¿no? Así que le están estimulando el ventrículo y vemos cómo tenemos ondas P auriculares que están bien sincronizadas. Vemos que el tiempo entre la P y la espiga es constante y estable, así que también está sensando a la aurícula. Como consecuencia es un marcapasos V. Os recuerdo, primera letra, la cámara que estoy estimulando el ventrículo, es donde veo la espiga, y la segunda letra es una D, que esto en el fondo es la suma de sensar la aurícula más sensar el ventrículo, porque por ley, si yo estimulo el ventrículo, por ley tengo que sensarlo. Y yo demuestro que estoy sensando la aurícula porque estoy viendo cómo las ondas P están, repito, bien sincronizadas con la espiga. Pero bueno, esto es el caso del marcapasos. Otro día, si nos da tiempo para llegar al marcapasos, lo explicaríamos con más calma. Pero esta paciente realmente lo que me interesa es explicar los bloqueos de rama, que es lo que nos va a dar tiempo, por lo menos seguro, de hacer en este caso. Y fijaros, antes de ello, cambiamos completamente de tercio. Esto no se me ha colado, no es que esté una diapositiva que no tiene que estar, porque es una pregunta también para vosotros. Oye, con franqueza, ¿quién ha visto este cuadro alguna vez en vuestra vida? ¿O quién no lo ha visto? Las respuestas son muy sencillas. Si me suena, lo vi en tal museo, en tal viaje. Uy, veo que hay gente aficionada al arte y alguno que contesta que sí. Muy bien. La pregunta es fácil, las contestaciones también, ¿no? La inmensa mayoría no ha visto nunca en su vida este cuadro. Vale, perfecto, muy bien. Pues, oye, aprovechamos y del tirón hacemos una siguiente pregunta. Y esta solamente va para la gente que nunca haya visto este cuadro, ¿eh? Para los que nunca lo hayáis visto. ¿Quién pensáis que es el autor? Os digo impresionistas, que es de la época en la que se pintó. Degas, Monet, Manet, Renoir, Van Gogh o Pizarro. ¿Quién pensáis que es su autor? Y esto, repito, solamente para la gente que nunca jamás ha visto este cuadro. Muy bien, pues fijaros, la inmensa mayoría, aun no habiendo nunca visto jamás este cuadro, opina que es un cuadro de Van Gogh. Y es verdad, son los paseantes de Boulier, un cuadro, pues francamente poco conocido dentro de Van Gogh. ¿Por qué me he ido tanto de la explicación y hemos puesto este cuadro? Pues porque esto es lo que se conoce como un patrón de fácil reconocimiento. Es lo que os ha pasado con ese burruño que os he dibujado del bloqueo de rama derecha en nuestro electro. Hay patrones, hay aspectos que son tan identificativos que todo el mundo pues seguramente ha visto otros cuadros de Van Gogh, ¿no? Como son los que os pongo a continuación, y hacen de que su pincelada sea tan característica que viendo ese cuadro, aunque nunca jamás lo hayáis visto, la mayoría habéis acertado de que pertenece a Van Gogh. Pues eso es un patrón de fácil reconocimiento. Son imágenes en electro que viéndolas tengo tanta asociación con algunos aspectos tan peculiares que consigo hacer el diagnóstico, aunque realmente, como os he dicho en el electro de esta paciente, era un burruño, era un electro francamente difícil de discriminar. Muy bien, pues vamos a explicar un poquito el bloqueo de rama derecha y vamos a intentar comprenderlo. La derivación fetiche de bloqueo de rama derecha es V1, claramente. Pero os pongo, sin embargo, esta otra imagen. Oye, ¿qué os parece? ¿Esto en V1 pensáis que es un bloqueo de rama derecha? Pues venga, votar, ¿sí o no? Si yo veo esto en V1, diría bloqueo de rama derecha. Bueno, superemos los 50%, así que vemos que casi un 70% diría que esto no es un bloqueo de rama derecha, aún así un 30% pues dicen que sí, a pesar de que no es de imagen tan característica, pues me sigue pareciendo, ¿no? Perdona que no he compartido los resultados, ¿no? 69% les parece que no, un 31% les parece que sí. Bueno, pues vamos a ver si consigo explicaros el por qué esto sí es un bloqueo de rama derecha. Fijaros. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que ocurre en un corazón sano, si no, nunca vamos a conseguir comprender que cuando vemos una alteración,
comprenderla en vez de simplemente diagnosticar a golpe de vista, ¿de acuerdo? Entonces, en un corazón sano, en V1, lo que va a ocurrir, como os he dicho, utilizaremos V1 como derivación fetiche para bloqueo de rama derecha. En un corazón normal, que lo vamos a dibujar en verde, vamos a dibujar un QRS que se construye a través o a raíz de una serie de vectores de despolarización. Muy bien. El primer vector de despolarización que ocurre en V1 en el corazón normal es el vector del septo. Y el vector del septo tiene un sentido de arriba a abajo. Vemos como claramente cómo los haces de His, tanto el izquierdo como el derecho, descienden de arriba hacia abajo, pero luego van a ir desde el centro, van a ir hacia la derecha. ¿Y esto por qué ocurre así? Fijaros, os voy a poner cómo se despolarizan las ramas del haz de His. Miradlas bien. Vemos como claramente la izquierda, la amarilla, es más rápida. Y como es más rápida, el vector va de arriba a abajo, pero también va desde la izquierda hacia la derecha. Va a tener esta especie de sentido de despolarización. Así que, de forma resumida, en un corazón sano, el vector del septo tiene este aspecto, tiene este sentido. Desciende, pero va hacia la derecha. Y esto respecto a V1, ¿qué es lo que hace? Se está acercando este vector de despolarización y como se acerca, como consecuencia, me va a dibujar una onda R positiva. Perfecto. Lo siguiente que ocurre es mucho más sencillo de explicar. Se despolarizan los dos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, todos al mismo tiempo. Y como resultante me da un vector que sigue apuntando hacia abajo, pero como el ventrículo izquierdo tiene más masa miocárdica, tiene más miocitos, apunta un poquito hacia la izquierda. Entonces, este vector, respecto a V1, ¿qué hace? Se está alejando. Y al alejarse, lo que me va a dibujar es una onda negativa, una onda S. Y ya está. En un corazón sano normal no acontece nada más. Hay solamente esos dos vectores. Luego hay vectores, masas placenales altas, cosas que realmente no nos importan demasiado. Por esto es lo básico que ocurre y acontece. Y como consecuencia, en un V1, en un corazón sano, tendré este QRS, una onda R inicial pequeña, porque el vector del septo no es muy grande, y luego una onda S bastante más profunda, que corresponde con la despolarización del ventrículo derecho e izquierdo simultáneos, predominando más el izquierdo. Muy bien, pues ahora veamos qué es lo que ocurre cuando tenemos un bloqueo de rama derecha. La rama derecha la vamos a cortar por aquí, disculpad porque se ha solo añadido un dibujo que ya estaba pintado anteriormente. La vamos a cortar a esta altura. Vale, el vector del septo será igual que el de siempre o será diferente. Pues fijémonos lo que es lo que pasa cuando volvemos a ver cómo se despolarizan los haces de His. Fijaros, ¿qué ocurre? Exactamente igual. La rama derecha se corta, ¿vale? Pero la izquierda sigue siendo más rápida. Así que el septo sigue despolarizándose de arriba hacia abajo, por supuesto, pero lo sigue haciendo desde la izquierda hacia la derecha. Así que el vector del septo no cambia en absoluto. Así que en un corazón en el cual he roto, he cortado la rama derecha de la de His, el vector del septo en corazón, en color rojo, disculpad, sigue teniendo la misma morfología, es decir, se sigue acercando a V1. Así que en un bloque de rama derecha, lo primero que dibujaré en V1 es una onda R positiva, porque el vector del septo se sigue acercando a V1. Lo siguiente que acontece también es muy sencillo de entender. El ventrículo izquierdo se va a despolarizar, solo el izquierdo, porque la rama derecha se ha cortado. Así que va a haber un vector que es muy parecido al corazón sano, tal vez disculpar, tal vez un poquito más horizontalizado porque no tiene el contrapeso que le hacía el ventrículo derecho. Pero este vector se sigue alejando de V1, tiene una morfología muy parecida, un sentido muy parecido al del corazón sano, se sigue alejando de V1. Así que, ¿qué voy a dibujar en V1? Una onda negativa. Muy bien, parémonos aquí. Por ahora y por el momento, ¿qué hay de diferente entre el bloqueo de rama derecha con respecto al corazón sano? No hay nada. Son exactamente iguales uno con respecto al otro. Así que lo que realmente es definitorio del bloqueo de rama derecha es lo que viene justo ahora a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Bueno, pues lo que viene a continuación es de que el ventrículo izquierdo se ha despolarizado, pero el derecho también tiene que hacerlo. ¿Y desde dónde lo va a hacer? Pues desde el ápex, desde la zona despolarizada más próxima. Y va a hacer una despolarización gradual progresiva desde el ápex, va a ir poco a poco despolarizándose. Y eso es un vector, va a dar lugar a un vector que en un corazón sano no existe. Si lo representamos en nuestro diagrama de vectores, será más o menos este su sentido. Y este vector, que es el característico del bloqueo de rama derecha, ¿qué hace con respecto a V1?
Lo que hace es acercarse a que lo que me va a dar es lugar a una onda R positiva, que le llamamos como R', porque es la segunda onda R. Así que, si bien la imagen completa es la que me gusta ver, esa imagen de RSR', esas orejas de conejo, ¿no? Siempre me gusta encontrar esa imagen. Lo que realmente es definitorio del bloqueo de rama derecha es que tengamos esta segunda onda R. Y entendámoslo bien. Significa que después de la onda negativa S, que esto es secundario a la despolarización del ventrículo izquierdo, que después de ello, el concepto después es muy importante, implica de que ha tardado más tiempo, me encuentre con una onda R positiva, que es secundaria a esa despolarización tardía del ventrículo derecho. Así que esta es la parte que realmente me define el bloqueo de rama derecha. Muy bien, entonces, la mayoría habéis dicho de que esto, bloqueo de rama, no, esto no era un bloqueo de rama derecha, era distinto a esto. Vale, perdonad, ya vamos a hacer un poquito de trampa. Fijaros por aquí. Vamos a borrar por aquí, borramos por aquí y unimos por aquí. Ahora es muy diferente esto respecto a esto. Son prácticamente iguales, ¿no? Cambia un poquito de anchura, pero siguen siendo la misma morfología. ¿Qué es lo que ha cambiado? He amputado esta primera onda R, que ¿a qué es secundaria esta onda R? Al septo. Pero no se bloqueo de rama derecha. Oye, si tengo un infarto del septo, y si lo tengo atrofiado, y si tengo tanta hipertrofia ventricular de que estoy aboliendo eléctricamente el septo, tengo muchos motivos para no tener el septo, no tener la onda R inicial. Pero esto sigue siendo un bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque después de la onda S negativa, recordar, ¿esto a qué corresponde? Despolarización del ventrículo izquierdo. Después, es decir, más tardío, tengo esta onda R se acerca a V1, que es secundaria a la despolarización tardía del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Así que, como hemos dicho, no diagnosticar solamente por imagen visual, que se puede hacer cuando la imagen está, pero si vemos esto, tenemos que interpretarlo también como un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, pues vamos a avanzar. ¿Qué más? Vamos a intentar preguntar o entender qué es lo que significa que un bloqueo de rama derecha sea incompleto. Yo cuando era estudiante, debo reconocer que era muy pardillo y creía que es que la rama derecha se cortaba solamente por la mitad. Bueno, pues claramente eso no es lo que sucede. Fijaros, igual para entender un bloqueo incompleto de rama derecha, vamos a intentar explicarlo. La rama derecha de His, hemos dicho que hacía mucho recorrido, vamos a cortarla por aquí. Tendría que hacer trayecto hasta aquí también, ¿eh? Pero lo hemos cortado por aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo lo que hemos explicado antes va a seguir aconteciendo, pero en vez de hacerlo desde el ápex, va a hacer desde la zona en la que lo he cortado. Como consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta despolarización pues va a ser más cortita. Un aspecto importante, la anchura del QRS no viene más que a reflejar el tiempo que tarda un ventrículo en despolarizarse. Esto es como hacer un trayecto, imagina que yo voy a hacer Madrid-Barbastro. Voy a llegar al curso dentro de unos meses, seguro que podremos hacer cursos presenciales y voy para allá. Yo puedo ir por la autopista y puedo tardar 3 horas y 3 horas y media, o puedo ir por carreteras comarcales, hacer el mismo trayecto, misma distancia, pero hacerlo en 6 horas. Eso es lo que significa la anchura del QRS, el tiempo que tarda en hacer mi trayecto, que es la despolarización del ventrículo. Vale, bueno, pues cuando nos vamos a analizarlo en nuestro diagrama de vectores, nuestro bloqueo incompleto de rama derecha, lo vamos a poner aquí en color rojo, nuestro vector será así, más pequeñito, porque solamente se despolariza de forma tardía desde aquí. Como todo el rato ha ido por vías rápidas, autopistas, por la rama derecha de His, casi todo el trayecto lo ha hecho por vías rápidas. El trayecto que hace por vías lentas es muy cortito. Como consecuencia, ¿cómo de ancho es el QRS? Es un QRS estrecho, porque casi todo lo he hecho por vías rápidas. Y mi vector es un vector pequeño. Así que cuando lo dibujo de forma visual, el bloqueo incompleto de rama derecha es así. Es un QRS estrecho. Y la R' es bajita, porque mi vector del septo es un vector pequeñito. Así que visualmente un QRS estrecho y una R' bajita. Sin embargo, si lo que yo tengo es un bloqueo incompleto, pues lo que he cortado es la rama derecha de His, pues más pronto, por aquí, por ejemplo, en el septo. Y va a ocurrir lo que hemos dicho antes, se va a despolarizar el ventrículo derecho desde la zona del ápex. Es mucho más el ventrículo derecho que se despolariza de esta forma tardía. Como consecuencia, ¿cuánto tiempo voy por vías lentas?
mucho más tiempo por vías lentas. ¿Cómo de ancho es mi QRS? Más ancho porque tardo mucho más tiempo en hacer el mismo trayecto. Cuando lo dibujo en diagrama de vectores, el bloqueo completo en color verde, pues ponemos un vector mucho más exagerado. Es mucho más grande porque es mucha más parte del ventrículo derecho el que se expresa de forma tardía y además tardamos mucho más tiempo en hacerlo. Así que cuando lo dibujo, aunque sea de forma un poco más tosca, dibujo con un QRS muchísimo más ensanchado y con una R' mucho más alta. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de bloqueo completo e incompleto de rama derecha es un poco erróneo. Siempre se corta la rama de forma completa. Lo que se corta es, como este, de forma más distal al trayecto de la rama o de forma más proximal a la rama derecha. No pasa nada porque sigamos hablando de bloqueo completo e incompleto. La cuestión es de que vosotros entendáis el matiz que significa. ¿Y por qué explico tanto esto? ¿Tiene mucha relevancia, Pedro? Pues fijaros, que la rama se corte en la pared ventricular, la verdad es que es bastante fácil y no le damos mucha trascendencia. Son esos bloqueos de rama derecha que no le damos nada de trascendencia. Pero que se corte en el tabique interventricular, esto es mucho más atípico. Por eso, igual de que seguramente todos entendéis que el bloqueo de rama izquierda os preocupa, ¿verdad? Paciente asintomático, que viene con un bloqueo de rama izquierda, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos al cardiólogo para estudiar, porque tiene una serie de matizaciones y no, nos suele preocupar porque igual está asociado a una cardiopatía importante. Pues los cardiólogos nos dicen, oye, mirad, este bloqueo de rama que no os preocupe. Fijaros, esto por ejemplo es muy típico de los deportistas. En la época de entrenamiento hacen tanta hipertrofia ventricular fisiológica que estrangulan la rama y la rama derecha se corta. Y cuando luego llega el verano y descansan unos meses, desaparece el bloqueo de rama. Esta imagen, QRS estrecho, no nos preocupa. Pero el cardiólogo nos viene diciendo últimamente que este tipo de bloqueo de rama, con un QRS tan sumamente ensanchado, tendría que preocuparnos un poco más y que también se puede mandar a que el cardiólogo lo estudie para ver si es que está ocurriendo algún tipo de afectación aquí a nivel del septo, que aquí no tendría que estrangularse la rama derecha en situaciones normales. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues avanzamos y lo último que vamos a explicar de este caso es el hemibloqueo anterior de rama izquierda, que todos hemos visto muy bien el bloqueo de rama derecha, pero solamente el ARI o hemibloqueo anterior de rama izquierda nos ha costado mucho más verlo. Pues mira, fijaros, vamos también a explicarlo para entenderlo primero en el corazón sano normal. En un corazón sano tenemos una rama izquierda común, ¿no? Que vamos a dibujar más gordita porque es no muy larga pero muy regordeta, que se divide rápidamente en una rama posterior inferior y una rama antero superior. Muy bien. Esto es un choque de trenes. El ventrículo se para aquí porque se encuentran miocitos despolarizados o bien por arriba o bien por abajo. Y este choque de trenes a este nivel nos termina dando lugar a un vector en un corazón sano o normal que tiene este sentido. ¿Por qué? Porque viene desde arriba antero superior y por abajo posterior inferior. Este vector en un corazón sano normal nos va a dar lugar a tres tipos de características, que son las que buscaremos sus cambios en el ARI o en el bloqueo anterior de rama izquierda. La primera característica, pues fijaros que el eje va a estar entre 0 y 90, ¿verdad? Porque como el eje está apuntando así hacia abajo, el eje estará habitualmente entre 0 y más 90. Perfecto. ¿Qué más? Oye, en cara inferior, este vector está apuntando a cara inferior, así que los QRS serán de predominio positivo en la cara inferior. Y el último criterio es que, fijaros, V5 y V6 más o menos están por aquí, ¿verdad? Fíjate, justo donde está paralelo mi vector. Así que en V5 y en V6 el QRS va a ser un QRS de predominio eminentemente positivo. Todo lo que va a tener va a ser alguna pequeña mosquita negativa, pero va a ser un QRS que lo que predomina es que es casi todo positivo. ¿Vale? Esos tres criterios son porque en un corazón sano normal el vector ventricular tiene este sentido. Pero en un hemibloqueo anterior de rama izquierda va a pasar algo distinto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues imaginaos que vamos a cortar la rama anterior superior por aquí más o menos. Bueno, el estímulo llega aquí. ¿Y qué hace? ¿Se para? No. Antes se paraba porque se encontraban miocitos despolarizados viniendo de arriba hacia abajo. Pero ya no ocurre. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proseguir hacia arriba y va a ascender. Va a completar la parte de trayecto que no ha hecho la rama anterior superior. Y una peculiaridad es que va a aprovecharse de que la carretera está cortada desde aquí cortada. No pueden pasar coches de aquí hacia aquí, no pueden pasar miocitos despolarizados, pero de abajo hacia arriba sí que puede hacerlo. Así que va a ir por vías rápidas. Así que por definición en el ARI
el QRS es estrecho. Si en el ARI el QRS es ancho, es que además de un hemibloqueo anterior de rama izquierda, hay algún otro tipo de problema de conducción. Lo voy a hacer todo por vías rápidas, con sentido diferente al normal, pero por vías rápidas. Mi QRS es estrecho. Y esa forma tan peculiar de despolarizarse va a dar lugar a un vector que no podemos dibujarlo recto, como es el del corazón sano. Vamos a dibujar en color rojo en el ARI. ¿Y qué es lo que ocurre en el ARI? Pues que el vector es así curvo. Al principio voy bajando, pero después termino ascendiendo mucho porque no tengo esa contrarrestación de la rama anterior superior. Recordar mucho esta imagen, este vector curvo en color rojo. Si os la claváis en la mente, los tres criterios de ARI salen solos. Vamos a ver la diferencia con respecto al del corazón normal. El eje de 0 a 90 va a ser igual. Fijaros cómo apunta el vector. Apunta inmensamente hacia arriba. El eje va a estar desde 0 a menos 90. Y de por sí habitualmente el eje está de menos 45 a menos 90. Es un eje muy izquierdo. ¿Os acordáis de nuestra paciente? Tenía menos 85. Un eje muy izquierdo por la forma en la que apunta. Antes, en el corazón sano, color verde, los QRS en cara inferior son de predominio positivo porque apunto hacia abajo. Pero ¿cómo van a ser con este vector que va hacia arriba? Van a ser QRS de predominio negativo. Fijaros, ¿no? Me estoy alejando de la cara inferior, voy a predominar los QRS negativo en cara inferior. Y el último criterio, V5, V6, que en un corazón sano apunta tan paralelo a V5, V6. ¿Qué es lo que ocurre con este vector? Pues fijaros, es muy peculiar. De aquí hasta aquí, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acercando a V5, V6. Doy lugar a ondas R positivas. Pero de aquí hasta aquí, me estoy alejando de V5, V6. Así que voy a dar lugar a ondas S profundas. Es este complejo RS profunda que en un corazón sano normal no existe. Y decimos que en un corazón sano normal el QRS es casi todo onda R, como mucho alguna S minúscula pequeñita, pero no una onda S tan sumamente profunda. Así que recordar, viendo esta imagen de vector curvo, nos salen los tres criterios. Un eje eminentemente izquierdo, unos QRS de predominio negativo en cara inferior y por esta forma tan peculiar, presencia de ondas S profundas en V5 o en V6. ¿De acuerdo? Pues estos son los criterios de un hemibloqueo anterior de rama izquierda. Fijaros, solamente como comentario, al principio hemos hablado de los temarios o del temario que teníamos constituido en nuestro curso en base a una serie de entidades clínicas y ver qué nos puede aportar el electro. Estamos cambiando un poquito el concepto y vamos a intentar hacer en el futuro, mientras que se mantenga la virtualidad, unos temarios más recortados en el tiempo, porque los cursos presenciales de 3 horas y media, casi 4, pues de forma virtual es mucho más difícil mantener la atención de la gente y estamos reconvirtiéndolos en temarios específicos como puede ser cardiopatía isquémica, marcapasos, bloqueos de rama u otros bloqueos, crecimiento de cavidades, arritmias supraventriculares, otras arritmias, enfermedad tromboembólica venosa, alteraciones electrolíticas. Estamos intentando agruparlo en temarios de unas 2 horas que nos dé tiempo a abordar cada uno de estos temarios conceptuales, ¿de acuerdo? Entonces, en el futuro intentaremos pues, abordar estos temas o estos capítulos de forma independiente en estas sesiones virtuales de 2 horas de duración de forma aproximada. Y estamos un poco en el tiempo límite porque son menos cuarto y el siguiente caso es un poco extenso o largo. Juan Carlos, ¿andas por ahí? Aquí estoy, Pedro. ¿Qué te parece si paramos en este punto para dejar a la gente que disfrute un poquito de su tarde? A mí me parece perfecto. O sea, eres tú el maestro de armas. Vale. Entonces, bueno, lo primero, pero realmente es el revés, es lo último. Lo último que quiero es destacar el agradecimiento a Juan Carlos por mantener las actividades formativas aún en estas situaciones de tanta labilidad y de inestabilidad las que vivimos de forma actual. Ya sabéis, porque repito, en Barbastro hemos ido bastantes veces, de que pues, él se preocupa bastante por vosotros. Siempre decimos que es un tipo de cursos en el que fijaros de cuántas
grupos terapéuticos hemos hablado de cuánto interés comercial para el Miral, absolutamente cero, y aun a pesar de la situación actual, pues ellos siguen preocupándose por vosotros. Entonces, yo siempre lo destaco y se lo agradezco porque creo que no todas las compañías hacen esto, ¿no? por vosotros. Yo como internista me considero generalista como vosotros y se agradece mucho cuando hay compañías con un interés tan desinteresado, pues mirando y, ¿no? preocupándose por la atención y por la formación de los compañeros. Aunque haya sido un formato particular, espero que os haya sido productivo. Tenemos muchas cosas que limar, pues porque todos estamos familiarizándonos con las nuevas herramientas. Hay cosas que podemos hacerlas mejor, las preguntas en el momento, pues eso ayuda, porque en otros contextos no podemos hacerlos. La pizarra, la punta de la pizarra también ayuda, pues sin embargo a veces que se equivocas con el teclado, que hay cosas que todavía están por mejorar y por perfilar, pero esperemos poco a poco poder daros un contexto y un soporte para vosotros de aprendizaje máximo, que sea rentable y que, pues bueno, la comunidad también de estar en casa es un plus para vosotros seguramente. De forma independiente, espero que con el tiempo podamos volver a vernos las caras en el Barbastro. Espero que me sigáis invitando a vuestra tierra a hacer cursos tanto de diabetes como de electros. Y como decíamos al comienzo, después, tanto antes del intermedio como justo al comenzar, recordaros que el sábado estéis invitados para todos los que queráis a esos estándares del ADA. Vamos a aprovechar el ADA con sus actualizaciones anuales para realmente explicar lo que ha habido de cambios para vosotros, con interés especialmente para atención primaria de lo que dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes. ¿De acuerdo? Pues por mi parte ha sido un placer y Juan Carlos, te dejo. ¿Quieres cerrar la sesión? No, yo creo que ya lo has dicho todo. Muchas gracias a todos porque teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues el que tengáis ganas por formaros y acudir a una sesión como esta, después de haber trabajado por la mañana y, bueno, incluso saliendo deprisa y corriendo, pues la verdad es que es muy gratificante. Entonces, solo daros las gracias por haber estado aquí. Espero que os animéis y que estéis con nosotros el sábado. Y en cualquier caso, solamente un apunte. Importante lo que tú has comentado de los temarios de electros, que cuando nos volvamos a hablar o cuando os vaya a ver o hablemos por WhatsApp y demás, me confirméis cuál es el temario que os gustaría que, bueno, pues que con Pedro abordáramos en el siguiente curso. Y bueno, pues no sé, yo me parece que quizás darles un poco de margen para que disfruten de las Navidades y los turrones, pero volvemos en enero o lo más tardar febrero. Y por mi parte es todo. Muchas gracias a todos. Y a ti, por supuesto, Pedro. Muchas gracias. Disfrutar de la tarde que os queda. Siempre digo que es inmensamente loable que os apuntéis en horarios de tarde a las actividades formativas. Para mí siempre es un placer poder aportaros el granito de arena de lo que poco que puedo conocer y esperemos poder vernos de forma próxima. ¿De acuerdo? Pues un saludo para todos. Muy buena tarde.